Ana, Consuelo, José María, María, amigos y compañeros, como diría Miguel Hernández, compañeros del alma, compañeros. Gregorio Ordóñez permanecerá siempre en nuestra memoria como una figura generosa, imaginativa, fuerte, como una figura vital. Gregorio Ordóñez permanecerá siempre en nuestra memoria como la encarnación de una de las grandes ocasiones frustradas para todos aquellos que en España y en el País Vasco quisieron, supieron y no les dejaron ser con la misma identidad ciudadanos libres en la patria chica y en la patria grande. Yo recuerdo muy bien las ocasiones, desgraciadamente no todas las que él y yo hubiéramos querido, en que compartimos las sesiones de cine del Festival de San Sebastián. Recuerdo que él y yo asistíamos religiosamente a las proyecciones. Recuerdo que algunas de ellas eran de gloriosos bodrios fílmicos, dicho sea de paso, pero las soportábamos con entereza, quizá más yo que él. A mí me gustaba más el cine que a él lo que le gustaba era naturalmente la política, pero las soportaba y las fomentaba y participaba en ellas con el sentido de que, al fin y al cabo, de lo que se trataba era de aportar normalidad a una situación convulsa y él lo sabía mejor que nadie, una situación peligrosa. Y cuando después de las proyecciones nos perdíamos por las callejuelas del casco viejo y parábamos en el restaurante de turno para reponer fuerzas y hablar largo y tendido de San Sebastián, del País Vasco, de España, del mundo, y yo le preguntaba por las exiguas medidas de seguridad que rodeaban su persona, él siempre me respondía con la misma pronta y despreocupada respuesta. Me decía, mira, la política hay que hacerla con la gente. ¿Qué te voy a decir yo a ti que tú no sepas?, me decía. Y la gente es lo que precisamente aprecia y responde. Pero no te preocupes, añadía, no creo que se atrevan, tienen mucho que perder. Y a mí me protege la gente y ya has visto cómo se comportan conmigo. Y es cierto, efectivamente, raro era el que, reconociéndole en la calle o en el restaurante o en el cine, no se acercaba para saludarle con afecto, con cariño, para expresarle simpatía o para desearle lo mejor e impartirle ánimos. Y por eso le mataron, porque se había convertido en voz de la esperanza para los que comenzaban a perderla, porque su mensaje era de paz y no de odio, porque su figura significaba la posibilidad real y sin estridencia de articular lo vasco en lo español. Porque creía en la libertad de las personas para escoger su propio destino con independencia de sus características raciales o culturales o lingüísticas, porque no creía que existiera un pueblo escogido y menos una obligación de plegarse obedientemente a los preceptos de sus autoelegidos representantes. Gregorio era sobre todo un hombre libre y su comportamiento no podía compadecerse con el de aquellos que cultivan la diferencia y acaban por practicar el exterminio de los distintos. Distintos porque tienen diversas medidas craneales, porque bailan otras danzas, porque hablan otras lenguas o tienen maneras diferentes de cubrirse la cabeza. Gregorio era un hombre libre y tenía capacidad para convencer a sus conciudadanos de las ventajas de la libertad, y por eso le mataron. Como antes y después lo han seguido haciendo los malditos sicarios de ETA, con todos aquellos que en el curso de las últimas décadas, ya instalada la democracia, han representado la viabilidad de un País Vasco fuera de los dogmas del nacionalismo antañón y retrógrado que unos con las pistolas y otros con la palabra han representado y todavía representan. En realidad, si bien se mira lo que hemos contemplado y sufrido en el País Vasco, que
recordémoslo, sigue viviendo en un estado de excepción, es el sistemático exterminio de todo aquel que se situaba en dimensiones políticas lejanas a las del nacionalismo dominante. Fue primero la UCD, víctima de un auténtico genocidio político, si queremos darle a esa terrible palabra su auténtica dimensión. Yo no tengo cifras para recordar el número de asesinatos, de familias destrozadas, de funerales casi clandestinos. No tengo medida para expresar el dolor, la rabia, la indignación, la impotencia. En los tiempos en que las víctimas lo eran porque algo habrían hecho y la corrección política dominante en San Sebastián o en Madrid impedía que tuvieran el reconocimiento que toda la sociedad les debía. Eran los tiempos en que unos mataban y otros miraban por otro lado, en que unos extorsionaban y otros silenciosamente asentían, en que unos movían el árbol y otros recogían la fruta. No creo haber escuchado nunca, ni entonces ni ahora, una sola palabra de corrección o arrepentimiento frente a esos obscenos propósitos. Todo lo contrario, esos tales tienen como máximo programa político y social el recomendar la digestión de masivas cantidades de Valium para soportar la ignominia.